Gracias, señor presidente. El día de ayer yo me pronuncié por la invalidez de los 3 artículos que están a discusión. Me parece que forman un sistema, establecen una conducta consistente en alienación parental cuyos actos que la generan no se encuentran listados en el segundo párrafo del artículo 429 bis, consistentes en la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo. Los sujetos que la pueden generar, cualquier miembro del grupo familiar y quien detenta la custodia o la patria potestad. Un resultado en el receptor de la conducta consistente en transformar la conciencia del menor, lo cual, según la legislación, se puede percibir a través de los sentimientos que se generan en el menor, consistentes en desprecio, odio, rencor, miedo hacia el progenitor. Un potencial daño o riesgo consistente en poner en riesgo la salud, el estado emocional o la vida del menor, y diversas consecuencias jurídicas como son la suspensión o pérdida de la guarda y custodia y la pérdida de la patria potestad. A mí me parece que estos preceptos no se pueden desvincular porque los tres se refieren a lo mismo. El primero establece, el 336, la cuestión de que se tiene que transformar la conciencia. Con independencia que creo que esto no se puede definir, suponiendo sin conceder que se pudiera, se establece un extremo último, por lo cual el proyecto lo declara inválido. Yo votaré por su invalidez por otras razones. Después se quitan las consecuencias relativas a la pérdida de la patria potestad o la suspensión, que yo estoy completamente de acuerdo en eso, pero se deja la definición del 429 bis y se nos dice que esta definición no tiene ningún problema, que al contrario, que es muy plausible que los legisladores regulen este fenómeno, que incluso casi tendríamos que felicitarlos por hacerlo. Y a mí me parece que el hecho de regular una figura simplemente por regularla, pues no implica en sí misma ningún avance ni ningún retroceso. Hay que ver cómo se regula la figura. Si la figura se regula mal, y peor, si la figura se regula de modo inconstitucional, pues gracias por participar, pero yo no veo eso, dónde está el avance. Y aquí me parece que dejar este precepto aislado generaría problemas extraordinariamente graves. Dice la definición que para mí tendría que ser parte de la definición del 336, pero bueno, el proyecto dice que esta se va a dejar. Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Aquí cabe absolutamente todo. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier gesto, cualquier crítica sería alienación parental. Y perdónenme, pero eso no es alienación parental. La alienación parental como fenómeno se da cuando, derivado de esta actitud de uno de los progenitores o de las familias, porque muchas veces son las familias de uno de los padres y no necesariamente de manera directa el padre o la madre, genera en el menor un trastorno o una afectación psicológica en sus sentimientos y en su apreciación hacia el otro progenitor. Pero esto es cuando se realiza de manera sistemática, que va poco a poco alterando o afectando, que obviamente puede llegar a casos que incluso esta manipulación llegue al extremo que el niño se sienta con una autoestima tan baja que hay casos incluso que se puede provocar el suicidio y situaciones extremas. Pero a mí me parece que esta alienación parental como fenómeno, y ahí está toda la información científica que la ministra ponente puso en el proyecto, no se da simplemente porque el padre manipule o hable mal o critique al cónyuge. Se da cuando esa conducta, que normalmente es sistemática, porque por su propia naturaleza no puede ser un hecho aislado, genera una modificación, una afectación en la psicología y en los sentimientos y en las emociones del niño o de la niña.
esta definición no consagra eso. Y una cosa es que establezcamos que, como lo hemos hecho en la primera sala, la teoría del riesgo, y otra cosa es que establezcamos una definición que ni siquiera apela a la teoría del riesgo, que todo, absolutamente todo, puede ser alienación parental. Y si ustedes revisan la bibliografía y los estudios científicos que vienen en el proyecto, pueden darse cuenta que esta definición no se adecua con el fenómeno de alienación parental. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente amplia, cabe todo, y esto es muy grave, porque por un lado, en la primera definición que se declaró su invalidez del 336, se dice: esto se llega a un extremo tan grave que no podemos simplemente considerar alienación parental en ese extremo tan grave, porque puede haber muchos otros supuestos. Pero en la definición del 429 lo que se dice, pues prácticamente cualquier crítica, cualquier manipulación, cualquier inducción es alienación parental, porque lo que se dice es que tienda a producir. Pues sí, el padre o la madre pueden pensar que una crítica que hacen hoy al otro progenitor tiene esa tendencia, pero no causa el menor daño ni riesgo al menor, porque también hay que ver la edad, hay que ver las circunstancias. Entonces, con todo respeto, a mí esta definición no me parece ningún avance, me parece no entender de qué va la cosa, y no entender porque estamos desvinculando todo el sistema, y el sistema nos podía parecer plausible o no, pero tenía una lógica. Lo que me parece que no tiene una lógica es sacar aisladamente una definición que, reitero, puede referirse a cualquier cosa. Y yo voy más allá. ¿Qué pasa si no hay definición de alienación parental? En todos los estados o entidades federativas donde no hay este fenómeno, ¿no puede ser valorado por psicólogos y por el juez? Pues claro que puede ser valorado, y se valora y se importa por lo menos en dos vertientes. Primero, para valorar y analizar la opinión de los menores. Los psicólogos y los expertos, los peritos, cuando entrevistan o cuando tienen alguna terapia de juego, de dibujo, de cualquier otra cosa, dependiendo de la edad de los niños, para saber cuál es su verdadera opinión, pueden desentrañar si hay este fenómeno de alienación parental. Y segundo, para en aquellos casos donde hay riesgos psicológicos o físicos a la integridad física del menor, puedan tomar las medidas necesarias, que pueden, por supuesto, en casos extremos, modificar la guardia y custodia, suspender el ejercicio de la patria potestad, y si está en alguna de las hipótesis, no por la alienación parental, sino por la afectación psicológica, física y riesgo al menor, hasta pérdida de la patria potestad. Es decir, el establecer el fenómeno de la alienación parental como legislación no hace mayor diferencia si los jueces hacen el trabajo que pueden hacer de conformidad con los códigos familiares y con las facultades y obligaciones que les dan para velar por el interés superior del menor. Ahora, que si está bien regulado, ayuda que esté bien regulado, pues eso yo también podría estar de acuerdo, pero que ayude el que esté mal regulado, como era la versión original de los 3 artículos que yo votaré por su invalidez, pero que me parece igualmente grave el que se deje solamente una definición que aparentemente es inocua. No es inocua, se pueden causar graves daños a los niños, porque con esto, reitero, todo cabe en esta definición, porque no dice sistemática, no dice que ponga en riesgo, no dice nada, dice mediante la desaprobación o crítica. Pues mi desaprobación o crítica puede ser absolutamente todo. Repito, no dice que sea sistemática, no dice que tiene que poner en riesgo al menor. Eso no lo dice la definición. Se entiende por alienación parental la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. Y gramaticalmente ni manipulación ni inducción requieren una conducta sistemática. Se puede manipular o inducir, puede ser una sola conducta, una crítica, una desaprobación, un enojo hacia el padre o hacia la madre de un niño o de una niña, va a llevar como consigo ya la alienación parental.
A mí me parece que esto no es alienación parental. La definición es inconstitucional para mí. Primero, porque forma parte de un sistema. Segundo, porque es absolutamente amplia. Diría el ministro Gutiérrez, que usa muchos términos, sobreinclusiva. Me parece que aquí entra todo lo que queramos. No habla del riesgo para los menores, y me parece que no se compadece con el concepto en el cual la ciencia es pacífica de lo que debe entenderse por alienación parental. Entonces me parece un contrasentido tener un apoyo, una plataforma científica en el proyecto que nos llega a una noción de alienación parental y luego aprobar una definición que no se adecua a esa información científica que tenemos. Por ello, yo votaré por la invalidez, pero sí quería expresar mi preocupación de que se apruebe, se convalide una definición en estos términos que, reitero, desde mi personal punto de vista, no solo es inconstitucional, sino extraordinariamente peligrosa. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro.